Historia en corto. Historia en corto presenta Hola público de Frecuencia UAM, bienvenidos a una emisión más de su programa Historia en Corto. Hoy 27 de julio transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana al sur de la Ciudad de México. Los saluda Isnardo Santos y hoy me acompaña Juan Raúl Barreiro Medina. Hola amigos de Historia en Corto, pues muy bien, muy contento de estar aquí una vez más con ustedes, ya listo para recibir pues cualquier comentario que quieran dar a través de Facebook o vía Twitter y pues bueno, continuamos con la licenciada Sanja Salcedo Aguilar para platicando sobre cuestiones del deporte. Ya platicamos en estos primeros dos bloques sobre el Club Pumas de la universidad, pero ahora quisiera platicar contigo sobre cuál es la experiencia de hacer historia del deporte en nuestro país, que es un tema que quisiera tratar contigo. ¿Cuál es hay método? ¿Qué es lo que se hace cuando se aproxima uno al deporte en nuestro país? Bueno, desgraciadamente pues ya había dicho que no hay historia como tal del deporte. Sin embargo, bueno, la importancia es que hace falta, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita vivimos una época de, ¿cómo se dice?, de obesidad, ¿no? Por lo que ustedes quieran, pero hace falta una cultura del deporte en el mexicano. Ahora, la importancia de hacer historia del deporte es ensalzar esos logros que han hecho aquí pues los propios mexicanos, que no son personas así fuera de lo común, al contrario, o sea, son muy sencillos, pero son gente dedicada. Esa es la importancia de hacer historia y repito, ver qué papel juegan en la sociedad. Muchos de nuestros medallistas olímpicos, por ejemplo, bueno, ahorita están en el mando de altos mandos de lo que es el Comité Olímpico, de CONADE, de todas estas instituciones deportivas, y eso ayuda a que tengan tanto la visión deportiva como una visión administrativa, ¿no? Saben cómo dirigir el deporte y no solamente hacer piruetas, ¿no? O sea, saben en verdad lo que es hacer deporte, lo que se necesita, lo que cuesta, todo eso, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que ver dentro del contexto de la historia que uno haga. Y tanto puede ser una historia muy institucional, como puede ser una historia más somera, o sea, que sea más digerible para el público general y no solamente para las instituciones y deportistas. Trae un lenguaje más coloquial. Aquí entras en un, digamos, tema ríspido entre la academia, porque hasta dónde, digamos, los trabajos, por ejemplo, en este caso, sobre los 50 años del Club Pumas en Primera División, dejan de ser o son, en esencia, historias oficiales o institucionales sobre estos clubes deportivos, y hasta dónde entra, digamos, la visión del historiador de que nos enseñan procesos, estructuras y que son parte de ese proceso, los eventos históricos, en este caso el deporte, ¿no? ¿Cómo asociar o disociar estos elementos, Sanja? Bueno, hay muchos libros de Pumas, por ejemplo. Sin embargo, estos están hechos por comunicólogos, por prensa, por fans, sobre todo, muchos fans. ¿Y cuál es la diferencia aquí en este caso, por ejemplo? Este es el primer libro que se hace con una metodología histórica, ¿no? O sea, en realidad, como de un historiador ya licenciado, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la diferencia. Este libro está también muy ameno, lo pueden leer en cualquier lado, se entiende, es interesante, pero la diferencia es que trae una metodología histórica, viene muy bien cuidado con los editores, viene avalado por otros historiadores mismos, o sea, viene ya, no es de que yo agarré y me puse a escribirlo porque me gustan los Pumas, ¿no? O sea, ya viene detrás una investigación muy, muy ardua en bibliotecas, fototecas, mapotecas
en todo esto, ¿no? O sea, usando inclusive historia oral, esa ya es la metodología del historiador. Y aparte de la historia oral, ¿qué te encontraste en los archivos? ¿Hubo facilidad, accesibilidad para entrar a archivos particulares, me imagino, o de la propia institución? Sí, bueno, con la institución no hubo ningún problema y cuentan con muchísimas fotografías. Bueno, investigué en otros archivos, sobre todo de periódicos deportivos, y en unos solamente tenían periódicos, no tenían fotografías como tales, en otros sí había fotografías, pero no estaban ni arregladas, no sabían ni quién eran. Ese es el punto, ¿no? Que no saben quiénes fundaron ni subieron el equipo a primera división, ¿no? O sea, ahorita, no sé, de los 80s, de los 70s para acá está muy bien organizado la cronología Puma, pero para atrás no hay nada, desgraciadamente está revuelta. Entonces, sí es poca la información de aquellos años entre los 50 y los 65 más o menos, pero ahí fue lo padre de platicar con los jugadores de aquellos tiempos, y ellos sí tenían infinidad de fotografías de ellos mismos. Hubo quien, por ejemplo, está el señor Echavarri, que él es de los fundadores de Pumas, y tiene todos los recortes de revistas, de periódicos, fotografías, premios, todo lo tiene él organizado, porque él los recortaba del periódico cuando era joven. O sea, pero no hay un archivo específico para ir a buscar de esos años de la historia de Pumas. Y afortunadamente pues cuentas con el valor de la historia oral, ¿no? Todavía para este caso, ¿no? Sí, eso es lo importante, donde en verdad yo no me abocaba a los testimonios de otros libros o eso, sino que yo me dediqué a hablar directamente con los jugadores y decirme qué sentías o qué sentiste cuando entraste por primera vez al estadio, ¿no? O sea, ya profesionalmente, ¿no? ¿Qué hicieron después de que ganaron el pase a la primera división? ¿A dónde se fueron a celebrar? ¿Qué hicieron? ¿Qué les decían sus familias, sus novias? Todo eso, ¿no? Sí, en serio. Entonces, la idea es ver, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y luego, ¿qué pasó también después de que dejaron Pumas? ¿A qué se dedican actualmente? Digo, porque ya son señores de más de 70 años que siguen íntegros, pero ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué pasó con su carrera? ¿Qué pasó con su vida? ¿Qué hacen actualmente? Esa es también la importancia. Oye, ya que entraste a este terreno resbaloso, porque es un terreno muy resbaloso, el de la historia oral, ¿qué te encontraste, digamos, con tanto testimonio? ¿Hay contradicciones, afirmaciones? Porque es un método muy complicado, porque la memoria es flaca. Sí, no, la verdad sí fue muy complicado, tuve que ser muy imparcial y cotejar todo lo que me comentaban los señores en periódicos, en otras publicaciones y todo eso, porque sí, como dices, o sea, nos juntábamos 2 o 3 y terminaban peleándose que porque no, que el gol, que no sé qué, que yo no lo metí, que lo metió fulanito, que lo metió sutanito, no, que íbamos con tal uniforme, no, que íbamos con el otro, o sea, bueno, o sea, sí, como dices, o sea, la historia pues sí estuvo, oral es difícil, hay que ser muy cuidadoso y también llevar al que estás entrevistando, porque si lo dejas hablar se va, entonces hay que regresarlo al tema, ¿no? A enfocarnos al nuestro objetivo, ¿no? Sí es difícil. Pues qué buena experiencia tuviste en la historia real, que también se acerca mucho a la etnología, ¿no? En ese aspecto. Entonces es hacer un trabajo etnológico, digamos, con jugadores o exjugadores de fútbol en este caso, ¿no? Sí. Oye, pues te quiero agradecer muchísimo tu participación el día de hoy. Hace falta tiempo, por ejemplo, hay una parte también que deberíamos de revisar en la historia del deporte, de cómo no solo se va profesionalizando, sino cómo entra el mercado, ¿no? Dentro de este espacio deportivo y cómo empieza. Ese da para otro programa. Sí, para otros. Muchos trabajos de tesis que deben de empezar a trabajarse sobre distintos clubes deportivos
deportivos, no solo de fútbol, también del béisbol que pasó en nuestro país con el béisbol, con el fútbol americano, con el básquetbol, ¿por qué no llegó a los niveles que actualmente tiene de profesionalización el fútbol en nuestro país, verdad? Y mucho tiene que ver el aspecto del mercado, ¿verdad? Del capital, al final de cuentas, que son estructuras que no podemos perder de vista al final de cuentas, ¿no es así, Sanja? Sí, eso, y por ejemplo ahorita me estoy adentrando un poquito más a lo que es la historia de los deportes militares, en lo que es el archivo Torres Blancas. Con ellos tienen una gama, pues no tan grande, pero sí bastante rica en cuanto a historia de deportes militares. Por ejemplo, ese es un ramo que también está olvidado. Por ejemplo, la lucha libre. ¿Cuándo se empieza a comercializar la lucha libre? ¿Cómo es que entra, por ejemplo, cuando entra la Federación de Fútbol? Y bueno, o sea, entonces, ¿cómo es que se empieza a jugar ya no con el deporte? O sea, que inclusive ya no es un deporte, sino que ya es un atractivo comercial. Así es. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí, ya casi nos vamos. Antes de retirarnos, ¿qué tienes en puerta para trabajar sobre historia del deporte? Bueno, estamos viendo aquí acerca de un club un centro deportivo muy importante en Mariano Escobedo. Estamos viendo a ver qué podemos hacer con ellos, lo que es la historia de los deportes militares, y bueno, ahorita trabajar con las Olimpiadas, ¿no? Vamos a ver qué tal nos dejan nuestros deportistas. Y qué bueno que asististe el día de hoy, porque en los cursos que he impartido en la UAM, por ejemplo, cuando me ha tocado dar historia cultural, pues muchos chicos se acercan y me dicen, es válido hacer un trabajo de historia del deporte o de un club o de un equipo de béisbol o demás. Tienen esa inquietud porque algunos profesores dicen, no, hay que hacer historia política o historia económica o historia social, y se acabó, ¿no? Como si dentro de estos rubros de estas historias no tenemos que ver aspectos del deporte, ¿no? Porque es real, está ahí. El siglo XX es un siglo de masas y deportivo absolutamente en muchos aspectos, ¿no? Claro, creo que inclusive ya a partir del siglo XX ha tomado gran importancia. Yo en verdad les recomiendo, y hace falta, que se haga historia del deporte aquí en México. Muy bien, te agradezco al estar con hoy en día aquí en cabina, en Historia en Corto, Sanja. Bueno, si les interesa saber un poquito más, me pueden buscar en Twitter por Ekbalam HH o como Sanja Salcedo, para que si les interesa más de historia, lo que gusten, pues ahí estamos en contacto. Estás también en el Facebook de Historia en Corto, ¿verdad? Sí, también ahí me pueden encontrar como Sanja Salcedo. Ok, muy bien. Historia en corto. Historia en corto. Por Frecuencia UAM.